Voy a simular la carrera de Nico Williams, la joven promesa del Athletic Club de Bilbao, que se la está sacando en esta Eurocopa 2024 y que se ha colocado como una de las mayores promesas de Europa, llegando a conseguir ofertas de los equipos más importantes de toda Europa. ¿Conseguirá Nico Williams reinar en Europa? Como en todos los simulando la carrera de, vamos a tener unos objetivos. Nico Williams tendrá que convertirse en el primer jugador español en ganar el Balón de Oro en el siglo XXI. Además tendrá que ganar 3 UEFA Champions League, 4 ligas, un título con España, un total de 20 títulos y además tendrá que lograr un total de 225 goles. Vamos a empezar por la Eurocopa 2024. Aprovechando que tenemos el modo, vamos a ver hasta dónde llega Nico Williams. Por aquí tenemos al jugador del Athletic con unas estadísticas increíbles, 5 de pierna mala. Vamos a ver si consigue su primer título con la selección española. De momento el primer partido empata 2, pero gana Italia con goles de Lamine Yamal y de Morata para clasificarse como primera de grupo. Y España, que se va a enfrentar a Suiza. De momento Nico Williams no ha marcado y tampoco lo hace contra Suiza, pero España pasa a los cuartos de final con un doblete de Álvaro Morata. Y ojo, porque España se va a enfrentar a Inglaterra en los cuartos de final, las dos favoritas a ganar esta Eurocopa. No me lo puedo creer, Inglaterra gana España 1-2. Nico Williams, que ha sido sustituido y no ha podido marcar en esta Eurocopa. Estamos ya por aquí en la temporada 2024-2025 y tenemos por aquí a Nico Williams, que ya tiene 84 de valoración, y por supuesto también tenemos a su hermano Iñaki Williams. Dejadme en los comentarios si queréis que simulemos la carrera de los hermanos Williams en un mismo vídeo. Y lo primero que vamos a hacer va a ser poner a Nico Williams en venta, ya que va a ser muy difícil que en esta temporada el Athletic lo pueda retener. Y vamos a ver qué ofertas nos llegan, porque Nico en estas 10 temporadas se va a marchar a 5 equipos, cambiando cada 2 temporadas. Por aquí tenemos la primera oferta para Nico Williams. El Atlético de Madrid viene con 120 millones de euros a por Nico Williams. Y por aquí lo tenemos llegando a las oficinas del Atlético de Madrid, donde va a llevar el número 17. Y lo primero que vamos a hacer va a ser pasar a un 4-4-2, donde podamos jugar con interiores para que pueda jugar Nico Williams. Y así quedaría la plantilla de este Atlético de Madrid, donde Nico Williams es una de las mayores estrellas y donde intentará conseguir su primer título en este vídeo. Para que Nico Williams pueda marcar muchos goles, le vamos a cambiar el plan de entrenamiento a este, que le puede subir la finalización. Nos vamos al final de esta primera temporada y lo primero que estamos viendo es que el Atlético de Madrid se clasifica para la UEFA Champions League, pero se queda bastante lejos del líder, que ha sido el Fútbol Club Barcelona. Vamos a ver si hay algún título. Por aquí lo tenemos, no me lo puedo creer. El Atlético de Madrid se convierte en campeón de la Supercopa de España y ha sido finalista de la Copa del Rey, a punto de hacer doble técnico en su primera temporada. Bueno, ¿pero esto qué es? Ha subido 4 puntazos de valoración en esta primera temporada y se ha convertido en el mejor jugador de todo el Atlético de Madrid. Por aquí tenemos las estadísticas. Nico Williams ha jugado prácticamente todo y ha sido el tercer máximo goleador del Atlético de Madrid, subiendo ya a 83 de finalización. ¡Qué temporadón de Nico! Ahora sí va en serio. Pasamos a la segunda temporada, donde el objetivo va a ser que Nico Williams intente alcanzar los 20 goles y, ¿por qué no?, intentar hacer algo en Europa. De momento, con estos 88 de valoración, no va a estar nominado al Balón de Oro todavía. Estamos ya en el final de la segunda temporada y Nico Williams, ahora sí, en tan solo 2 temporadas, se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo, con 92 puntazos de valoración, que ha sido el máximo goleador del Atlético de Madrid con 27 goles y 7 asistencias. Y gracias a ese temporadón de Nico Williams, el Atlético de Madrid ha vuelto a ser tercero en la Liga eSport, a tan solo 5 puntos del Real Madrid, aunque eso sí, en la Supercopa han caído en las semifinales y la Copa del Rey se la ha llevado el Fútbol Club Barcelona. Y es que el Atlético de Madrid ha caído en octavos. Vamos a ver la UEFA Champions League, donde el Atlético de Madrid ha pasado segundo de grupo por detrás del Milan. Ha llegado hasta las semifinales el Atlético de Madrid, cayendo contra el Liverpool en Anfield. No está nada mal esta Champions del Atlético de Madrid. Y vamos a poner ya a Nico Williams en transferibles para ver qué ofertas nos llegan. Y aquí tenemos la primera oferta. Nos viene la Juventus de Turín con 153 millones de euros más un jugador. Y por aquí tenemos ya a Nico Williams llegando como una estrella a esta Juventus de Turín. Y es que no es para menos, esos 92 de valoración le colocan como uno de los mejores jugadores de toda Europa, que pretende romperla en la Serie A. Y la afición, que está muy ilusionada con la presentación de Nico Williams. Por aquí tenemos la alineación de esta Juventus de Turín, donde juegan con un 5-3-2 y vamos a quitar obviamente a Filip Kostic para meter a Nico Williams en banda izquierda, y por el resto no vamos a tocar absolutamente nada. Bastante buen equipo para poder ganar varios títulos, y Nico Williams, que claramente es la estrella de esta Juventus y por tanto va a llevar la número 10. Y nos marchamos a la gala del Balón de Oro para ver si está nominado Nico Williams, y parece ser que no. Están Mbappé, Haaland, Vinicius y Bukayo Saka. Vamos a ver cómo puede estar Bukayo Saka con 90 de
valoración por delante de Nico Williams. No lo entiendo. Y Nico Williams, que está siendo de lo mejorcito en esta temporada, 9 goles en 11 partidos. Esto es increíble. Después de ese robo nos vamos al final de la temporada. ¿Y esto qué es? Vamos a ver. Cuidado que se complica el objetivo de Nico Williams. La Juventus ha quedado tercera a 10 puntos del líder. Pero qué vergüenza es esta. Vamos a ver el resto de competiciones. Vale, tenemos un título, la Supercopa Italiana. La Copa Italiana no nos la hemos llevado. Bueno. Y en la Champions la Juventus ha caído en octavos contra el FC Barcelona. Qué desastre, gente. Vamos a ver cómo le ha ido a Nico Williams. Y de momento veo por aquí que está media plantilla enfadada. Poneros a jugar y dejaos de historia. Vamos a ver los números de Nico Williams, 27 goles y 11 asistencias y no ha subido ningún punto de media. Temporada muy mala para Nico Williams. Pasamos a la tercera temporada y lo que vamos a hacer va a ser cambiarle el plan a Nico Williams para que suba rápido de media. Vamos a ver si en esta cuarta temporada Nico Williams consigue ganar por fin su primera liga. Bueno, gente, estamos en el final de la cuarta temporada y por fin Nico Williams consigue llegar lejos en una Champions. Y después de eliminar al PSG en octavos, al Inter de Milán en los cuartos de final y al Feyenoord de la semifinal. Que lejos ha llegado el equipo holandés. Vamos a ver de paso si hay algún título más. Ahí lo tenemos. Por fin gana una liga Nico Williams. Y ya tenemos la primera de las 4 que necesitamos. Y también ha ganado la Supercopa Italiana. Vamos a ver si Nico Williams puede hacer triplete en esta temporada. Si volamos la final. Y ahí lo tenemos, no me lo puedo creer. La Juventus gana 2-1 con un gol de Nico Williams Jr., que gana su primera Champions de este vídeo. La gente que sale a las calles a celebrar ese triplete de la Juventus. Triplete para Nico Williams, que lo primero que estamos viendo es que ha subido 4 puntos de media. ¿Pero esto qué es, Nico? ¿Estás loco? Y por aquí tenemos los números. Primera vez que Nico Williams supera los 30 goles en una temporada. Ahora sí que puede ser candidato al Balón de Oro. Y vamos a ponerlo en venta para ver cuál es el siguiente equipo al que se marcha Nico Williams. Y aquí tenemos el siguiente equipo de Nico Williams. Y aquí tenemos a Nico Williams posando con la camiseta de su nuevo equipo. Y por aquí tenemos el equipazo del Inter de Milán. Es una auténtica burrada de equipo. Eso sí, vamos a pasar a un 4-2-3-1 para que Nico Williams pueda jugar esta banda izquierda de interior izquierdo. Nico Williams es el mejor jugador de todo el equipo y va a llevar el número 7. Y ahora sí, Nico Williams sigue sin estar nominado. Pero esto qué vergüenza es. Pero que Nico Williams ha ganado todos los títulos y ha sido el máximo goleador de la Juve. La UEFA va contra España. Un robo que ha afectado a los números de Nico Williams, 24 goles y 10 asistencias. Y vamos a ver si ha conseguido ganar algún título. Por aquí tenemos el primero, el Inter de Milán ha vuelto a ganar la Serie A. En la Supercopa Italiana hemos caído en la final contra el Nápoles. Tampoco nos hemos llevado la Copa Italiana. Y el Inter no estaba clasificado en la Champions, así que estamos en la Europa League y vamos a ver hasta dónde hemos llegado. No me lo puedo creer, el Inter de Milán ha caído en octavos contra el Olympique de Marsella. ¡Qué vergüenza! Tan solo un título para Nico Williams. Pasamos a la segunda temporada de Nico en el Inter de Milán. Va a estar difícil que consiga superar esos 96 de valoración. De momento Nico Williams sigue sin estar nominado al Balón de Oro. Y nos vamos al final de esta sexta temporada. De momento tenemos que vuelve a ganar la Serie A. El Inter de Milán se hace campeón por segundo año consecutivo. También hemos ganado la Supercopa Italiana. Y vamos a ver hasta dónde ha llegado la Champions este Inter de Milán. Pues aquí lo tenemos, el Inter ha caído en octavos. Un poco decepcionante, pero apuntamos un doblete para Nico Williams, que ha sido el mejor de toda la plantilla, subiendo a los 97 de valoración. Pero sus números dejan un poco que desear a sus ya 27 años. Ponemos a Nico Williams de transferibles para unirse a su nuevo equipo, el FC Barcelona, donde va a intentar ganar el Balón de Oro. Por aquí tenemos la plantilla del FC Barcelona y como estáis viendo, las bandas son muy flojas, así que vamos a poner a Fermín en el centro del campo y metemos a Nico Williams en banda izquierda. Y ojito con la delantera que se le queda a este FC Barcelona de Nico Williams. Pasamos a los resultados de esta primera temporada en el Barcelona. Ay, gente, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Como que el Barcelona se ha quedado fuera de la Champions. O sea, primero gana la Liga el Betis y el Barcelona se queda el quinto de la Liga. Al menos la Supercopa nos la llevamos y en la Champions el Barcelona ha caído contra el Leverkusen en cuartos. Vaya fracaso del Barcelona. Vamos a ver cómo le ha ido a Nico Williams. Y es que tenemos que ha marcado 22 goles y ha dado 7 asistencias, pero con estos números no va a ganar el Balón de Oro. Pasamos a la segunda temporada donde al Barcelona le ha ido algo mejor. Esta vez sí que ha ganado la Liga eSport y ya tenemos todas las ligas que necesitaba Nico Williams. Y también hemos ganado la Europa League contra el Real Betis 5-4 en penaltis, que ha marcado 28 goles y ha dado 16 asistencias. Y también ha subido a los 98 de valoración a sus 29 años. Y nos vamos al que va a ser el último equipo de Nico Williams. Nos vamos a Francia.
Francia, donde va a jugar en el Paris Saint-Germain. Aquí tenemos la plantilla de este PSG, donde obviamente vamos a meter a Nico Williams de titular. Y por aquí tenemos también a Xavi Simons y a Arda Güler. Este PSG tiene un equipazo. ¡Ojo, porque tenemos gala de Balón de Oro! Ahí está Luis Figo, saca el cartel y no me lo puedo creer, objetivo cumplido. Por fin Nico Williams se lleva el Balón de Oro. Se convierte en el primer jugador español del siglo XXI en ganar un Balón de Oro. Y ojo, porque Nico quiere celebrar ese Balón de Oro por todo lo alto. Final de la Champions para el PSG contra el Nápoles. Pero es que además Nico Williams ha ganado la Ligue 1 y se ha convertido en el máximo goleador de esta edición de la Champions con 15 goles. ¡Qué barbaridad, Nico! Vamos a por ese doblete si volamos esta final. Ya ahí lo tenemos, el PSG gana 3-1 en otro temporadón de Nico Williams, que ha marcado 34 goles y ha dado 20 asistencias. ¡Qué temporadón para Nico! Entramos en la última temporada, donde Nico Williams tan solo necesita marcar 22 goles, pero es que además se acaba de llevar otro Balón de Oro y se convierte en el español con más balones de oro de toda la historia. Nos vamos al final de la última temporada, y es que Nico Williams ha celebrado ese Balón de Oro subiendo a los 99 de valoración y marcando 28 goles, por lo que también conseguimos el objetivo de 250 goles. Y vamos a ver los títulos. De momento tenemos la Ligue 1, la Supercopa francesa y la Supercopa de Europa. 3 títulos, porque la Champions la ha ganado el Nápoles. Qué raro el Nápoles. 3 títulos para Nico Williams. Yo creo que ha sido una carrera totalmente increíble para Nico Williams. Dejadme por los comentarios qué os ha parecido la carrera del extremo del Athletic. Y no olvidéis, por supuesto, dejar vuestro like y vuestra suscripción. Y nos vemos en el siguiente vídeo.